Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay con esta consola Xbox Series X utilizando este televisor Samsung Q60R QLED que es del 2019. Deben tener muy en cuenta que este televisor, a pesar de ser 2 años más antiguo, no tiene mucho que envidiarle en cuanto al Q60T del año pasado y al Q60A de este 2021, sobre todo en el apartado gaming, porque este televisor sí soporta tasa de refresco variable y sí soporta FreeSync y permite los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p, teniendo en cuenta que ni el Q60T ni el Q60A lo permiten. El Q60T y Q60A solamente permiten hasta 60 Hz en 4K y los 120 Hz solamente hasta 1080p, mientras que este soporta los 60 Hz por supuesto en 4K y los 120 Hz hasta 1440p con la tan importante tasa de refresco variable, mientras que ni el Q60T ni el Q60A soportan ni tasa de refresco variable ni tampoco FreeSync, mientras que este Q60R sí. Este Q60R es una opción muy buena hoy en día para la Xbox Series S, que va hasta 1440p hasta 120 fotogramas por segundo, y es una opción muy decente para esta Xbox Series X porque permite los 4K hasta 60 Hz por lo menos, con la tan importante tasa de refresco variable. Y en temas de calidad gráfica también tiene muy poco que envidiarles a los modelos 2020 y 2021. Tiene una cantidad de brillo en nits en HDR muy decente, aproximadamente 426, y una relación de contraste nativa también muy decente o casi muy buena, de 6300:1. Y recuerden que el contraste es muy importante para una buena experiencia HDR, en términos de hacer todo más realista y en términos de que puedan notarse más detalles. Voy entonces a mostrarles algunas configuraciones recomendadas del modo juego para videojuegos en SDR y en HDR, y también lo que me muestra el menú de la Xbox Series X con este Q60R. Bueno, primero voy a mostrarles lo que me arroja el menú de esta Xbox Series X con este Q60R. Aquí vemos que todas las palomitas están en verde, excepto la de Dolby Vision y tampoco la de 4K a 120 Hz. Pero aquí, como pueden notar, sí está en verde los 120 fotogramas por segundo hasta 1440p. Este televisor no soporta Dolby Vision, pero sí soporta HDR10 y HDR10+. Acá entonces en modos de video vemos que donde dice permitir frecuencia de actualización variable o tasa de refresco variable o variable refresh rate, sí es posible. Lo único que no es posible es el ya mencionado Dolby Vision, porque los televisores Samsung no soportan Dolby Vision. Aquí entonces voy a hacer el cambio a los 120 Hz en 4K y obviamente el televisor me dice que la Xbox me dice que este televisor no es compatible con los 120 Hz en 4K. Lo bajo entonces hasta 1440p, hago el cambio a 120 Hz y por supuesto me lo permite sin problemas. En cuanto a los parámetros del modo juego, ya lo que les voy a mostrar es en gran parte algo muy personal. Aquí el HDR no se activa porque este videojuego no soporta HDR, pero tampoco este televisor lo permite activar en 1440p a 120 Hz. Aquí en la configuración del modo juego, este negro dinámico, ecualizador de negro dinámico en 0 está bien, porque si lo aumentan mucho se ve de pronto un poco opaca la escena, y el FreeSync en avanzado. En la configuración experta, la luz de fondo me parece muy bien hasta 43, el brillo en 0, el contraste 50, definición hasta 10 y el color hasta 35 me parece un buen valor, pero lo pueden dejar hasta 30. El mejorador de contraste por supuesto en alto. Recuerden que el contraste ayuda mucho al tema de los detalles y una mejor experiencia HDR. Tono de color en estándar, y el gamma BT.1886 me parece que da los valores más equilibrados, los resultados más equilibrados, y el -1 es un buen valor para conservar un muy buen contraste entre los colores oscuros y los colores vívidos. En este videojuego Fortnite, luego de realizar las configuraciones en la Xbox Series X y de reiniciar la consola, porque usualmente es bueno reiniciarla para poder que el modo de 120 fotogramas por segundo en videojuegos como este Fortnite o el GR5 que les voy a mostrar más adelante pueda ser activado.
Acá voy a mostrarles entonces que el televisor es compatible con los 120 Hz hasta 1440p y la tasa de refresco variable, que en este caso es FreeSync. Quienes no sepan, el FreeSync o la tecnología FreeSync es un tipo de tasa de refresco variable o tasa de refresco adaptativa. Simplemente lo que hace es que el televisor pueda empatar de forma exacta los hercios con los fotogramas por segundo del videojuego para una mejor fluidez. Lo pueden apagar, pero yo recomiendo, para mejorar la fluidez, dejarlo encendido. Así se ve entonces sin el FreeSync. Con el FreeSync totalmente desactivado, como les digo, yo recomiendo dejarlo activado. Aquí vemos que ya no nos muestra FreeSync porque lo he desactivado. Y la desmejoría, si bien es muy poca, sí que la hay en términos de fluidez. Por ende, yo recomiendo colocar en avanzado el FreeSync, para que esta es la tasa de refresco variable del televisor, es la tecnología de tasa de refresco variable para que la fluidez sea mejor. Y aquí vemos que el videojuego nos muestra 120 fotogramas por segundo. Así es jugar en este Q60R con esta Xbox Series X en 1440p hasta 120 Hz para que los videojuegos muestren los 120 fotogramas por segundo en la máxima resolución que permite este televisor, que es 1440p con la tasa de refresco variable FreeSync. Sin embargo, tengan en cuenta algo. Bueno, este Fortnite no soporta HDR, es un videojuego en SDR o rango dinámico estándar. Pero por ejemplo en el GR5 el HDR no se puede activar al yo colocar los 120 Hz en 1440p. No sé por qué, pero simplemente no me lo permite. Pero sí me lo permite, por supuesto, cuando cambie la resolución hasta 4K en la tasa de refresco máxima posible, 60 Hz. Ya el televisor de forma automática activa el HDR o alto rango dinámico, obviamente solamente en los videojuegos que soporten HDR. Pero recuerden, en videojuegos que soportan HDR como el GR5, si quieren jugar a 120 Hz en 1440p, el televisor, este Q60R, no es capaz de activar el HDR. Ya lo intenté reiniciando y reiniciando y no fue posible. Bueno, en este GR5 decidí de nuevo cambiar la resolución en 4K hasta 60 Hz para poder que el HDR se active, que es el alto rango dinámico. Recuerden que en 1440p en 120 Hz este televisor no me permite activar el HDR. Bueno, no lo activa de forma automática, que es la única forma de activar el alto rango dinámico, pero aquí vemos que sí está activado porque ya cambié la resolución en 4K y la tasa de refresco hasta 60 Hz. Aquí vemos entonces modo juego, FreeSync y HDR. Recuerden que el FreeSync es la tasa de refresco variable. Aquí en el modo juego, mismas configuraciones, mejorador de juego encendido, el ecualizador de negro dinámico. Recuerden que si lo suben, la escena se va a tornar más clara, pero también un poco más opaca. Y el FreeSync, por supuesto, en avanzado es lo más recomendado. Configuración experta, luz de fondo hasta 50, brillo en 0, contraste en 50, el color hasta 32, quizá 33 es una buena opción, tinte en 0, mejorador de contraste también en alto. Recuerden que el contraste es más importante en temas de HDR, tono de color en estándar, y el gamma solamente se puede en ST.2084. Y recuerden que cuando el valor de gamma se disminuye, se ve todo un poco más oscuro, se disminuye el efecto de clouding, que en este televisor no es tan perceptible, y cuando se aumenta el valor se ve mucha más claridad, pero tornándose ya como hacia la opacidad. Yo recomiendo en este caso dejarlo en 0, me parece un buen valor, que es tal cual como viene de fábrica. En cuanto al input lag, en este Q60R en videojuegos en 4K 60 Hz en SDR, tanto en SDR como en HDR, es de 14,6 milisegundos, y en 1440p a 120 Hz es de 6,2 milisegundos. Me parece que es un buen tiempo de input lag, teniendo en cuenta que es una pantalla relativamente grande de 55 pulgadas, pero por favor juzguen por ustedes mismos. No sé si puedan notar la diferencia entre 1 milisegundo y 14 milisegundos. Y en cuanto al tiempo de respuesta, deben tener en cuenta que este Q60R es mejor en comparación al Q60T y Q60A, tiene 10,4 milisegundos, mientras que los modelos 2020 y 2021 llegan más o menos están entre los 15 y 17 milisegundos. Un tiempo de respuesta menor indica que los píxeles pueden cambiar más rápido de un color a otro, y esto ayuda más en temas de fluidez. Así entonces es como se ve jugar en 4K a 60 Hz con la tasa de refresco variable FreeSync en este Samsung QLED Q60R.
Mi sonido favorito. Piratas alienígenas flotando entre los escombros de la humanidad. Y hablando de piratas, hay un alienígena. Veamos qué contiene.